había algo en la vieja casona de la loma que siempre me llamó la atención. Desde niño, cuando mi familia conducía por el camino principal hacia el pueblo, me quedaba mirando sus ventanas polvorientas y su techo inclinado con tejas rotas, imaginando qué secretos y silencios se ocultaban entre esas paredes apretadas. Años después, regresé a aquel lugar tras la muerte de mi abuelo, quien me dejó en herencia una parcela no muy lejos. Durante mis primeros días de estancia, entre reuniones con el abogado y largas caminatas por caminos rurales, no podía quitarme de mi mente la idea de acercarme a la casona. Era finales de octubre y el clima, húmedo y hermoso, creaba un ambiente aún más lúgubre, casi invitándome a explorar lo que tanto me había obsesionado. Aún con algo de recelo, una tarde avancé por el sendero que conducía a la entrada principal, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más denso. El portón de hierro estaba oxidado y medio abierto, crujiendo con un sonido que recordaba un gemido agónico. Me recibió un jardín marchito, lleno de maleza y árboles con ramas retorcidas que semejaban manos gigantescas, tratando de aferrarse a cualquier vestigio de vida. Mientras me internaba entre esas plantas secas, noté un silencio casi total. Ningún canto de pájaro, ni el susurro del viento. Únicamente mi respiración, que empezaba a agitarse, rompía la quietud enfermiza del lugar. La puerta principal me dio con un ligero empujón. Me sorprendió descubrir que la casa no estaba tan vacía como creía. Un pasillo oscuro se abría, iluminado tenuemente por algunas rendijas de luz que se filtraban desde las ventanas. El suelo de madera era cada paso, como si protestara por mi expansión. El ambiente tenía un olor a humedad añeja y a algo más, un aroma metálico y agrio que no lograba entender. Avancé con cautela, revisando habitación por habitación. Salas encendidas, muebles cubiertos con sábanas manchadas, y un eco peculiar cuando los pasos resonaban en las paredes. Algo llamó mi atención al fondo de lo que parecía la sala que estaba. Un retrato antiguo, torcido en la pared, con la imagen borrosa de una mujer vestida de negro. Sus ojos, pintados de un modo que parecían seguirte, me producían escalofríos. Me acerqué para enderezar el cuadro, y al hacerlo, un golpe sordo resonó en el techo, como si algo pesado se hubiera caído en la planta superior. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, hasta que el silencio regresó. Fue entonces que sentí una ráfaga helada en mi boca, como si alguien se hubiera acercado detrás de mí. Me di la vuelta de inmediato, pero no vi a nadie. La curiosidad venció a mí, y decidido a desentrañar el misterio, seguí las escaleras que crujían bajo mis pies. Un largo corredor, apenas iluminado por un ventanuco al fondo, se extendía hacia mí. La penumbra era total, y la sensación de ser observado me puso los nervios de punta. Varias puertas a ambos lados del pasillo se encontraban entreabiertas, dejando ver habitaciones polvorientas y frías, con huellas de muebles que alguna vez se ubicaron allí. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba cada cuarto, esperando hallar algo que explicara los ruidos y el aire malsano que saturaba la casa. En el último dormitorio, una brisa helada corría a pesar de que no había ventanas rotas. El suelo de madera mostraba unas manchas oscuras que parecían haberse secado hacía mucho tiempo. De pronto, sentí un toque leve en mi hombro, un simple roce que casi me hizo soltar un grito. Me giré de golpe y descubrí una puerta oculta a mi izquierda, disimulada en la pared. Con temor, la empujé hasta que cedió con un chirrido. Daba acceso a una escalera angosta que descendía hacia la penumbra. Bajé, temblando ante la idea de lo que podría encontrar allí. El aire estaba más gélido, y a medida que descendía, un fuerte olor a humedad y putrefacción me invadía. Al final de la escalera, encontré una pequeña habitación subterránea con muros de piedra y un estante lleno de frascos antiguos, cubiertos de polvo y telarañas. En una esquina, un jergón de paja parecía haber sido usado recientemente. La paja estaba apelmazada, con marcas de algo o alguien que había estado descansando allí.
Se escuchó entonces un jadeo tenue, un susurro que me erizó la piel. Parecía venir de las sombras de aquel sótano. De pronto, vislumbré un reflejo, como si unos ojos me observaran con atención desde un rincón oscuro. El pánico me invadió y retrocedí, sintiendo que cada uno de mis latidos resonaba con eco en la habitación. De las tinieblas emergió la figura de una mujer de cabellos grises, con la ropa hecha jirones y un rostro desencajado de furia o desesperación. Sus manos se alargaron hacia mí con movimientos erráticos y de su boca surgió un gemido inhumano. Sin pensarlo, giré y corrí escaleras arriba, con la certeza de que algo me pisaba los talones. En cuanto crucé la puerta de la planta superior, la cerré de golpe y escuché los golpes frenéticos desde el otro lado. Bajé corriendo por las escaleras principales y al salir de la casa sentí el aire libre como un abrazo salvador. Los golpes en la puerta oculta resonaban en mi cabeza, acompañados de lo que parecía un murmullo desesperado. Aunque mis piernas apenas respondían, me apresuré a huir de aquel lugar. Nunca supe quién era esa mujer o por qué vivía en la oscuridad de esa casa olvidada. La policía, al investigar más tarde, solo encontró indicios de alguien que había estado habitando la mansión de forma clandestina. Jamás encontraron a la mujer. Lo que hallaron en aquel sótano, sin embargo, jamás me lo revelaron. Desde entonces, evito volver a esa parte del pueblo, temiendo que la presencia que habita en la vieja casona pudiera reconocerme si me acerco demasiado. Y aunque quiero creer que solo era una persona en un estado demente, una parte de mí no deja de preguntarse si eso que vi aquella tarde era en verdad humano. Fue cerca de las montañas, donde el bosque crecía tan espeso que apenas podía penetrar la luz del sol, cuando mi hermano y yo decidimos acampar un fin de semana. Era principios de otoño, y los tonos rojizos de las hojas caídas pintaban el paisaje con una belleza casi irreal. A pesar del aire fresco que bajaba de las cumbres, el ambiente tenía un encanto apacible, y nos entusiasmaba la idea de pasar una noche contando historias al calor de la hoguera. Sin embargo, nada nos preparó para la inquietud que pronto sentimos al adentrarnos en esos parajes solitarios. El primer día transcurrió sin sobresaltos. Caminamos durante horas, cargando nuestras mochilas llenas de provisiones, deteniéndonos de vez en cuando para tomar fotografías de los miradores que encontrábamos en el camino. Por la tarde, localizamos un claro junto a un arroyo de agua cristalina y decidimos que ese sería el campamento perfecto. Armamos la tienda y recogimos leña suficiente para mantener el fuego encendido hasta bien entrada la noche. Lo que no imaginábamos era que las sombras alargadas del anochecer encerrarían un secreto que cambiaría nuestra visión de ese bosque para siempre. A eso de las 9, encendimos la hoguera y comenzamos a cenar. Mi hermano me miró de pronto con el ceño fruncido y me preguntó si había escuchado algo extraño. Permanecí en silencio y al cabo de unos segundos, efectivamente noté un murmullo leve, casi un susurro, que provenía de entre los árboles. No parecían voces humanas, era más bien un murmullo rítmico y pausado, como si varias gargantas inhumanas cantaran o rezaran en la distancia. Mi hermano y yo intercambiamos miradas de desconcierto, y una sensación de intranquilidad se apoderó de nosotros. Con la linterna en mano, decidimos acercarnos con cautela para averiguar qué sucedía. Avanzar entre los árboles resultaba complicado. La maleza era densa, y las ramas secas crujían con cada paso que dábamos. Aquel susurro misterioso parecía volverse más intenso a medida que nos internábamos en la penumbra. La luz de la luna, filtrada por el follaje, apenas iluminaba el entorno, creando extrañas sombras que se movían como si tuvieran vida propia.
Entonces, sin previo aviso, el susurro se detuvo en seco. Un silencio sepulcral reinó en el bosque. Solo nuestros pasos torpes y acelerados perturbaban la quietud. Fue en ese momento cuando noté algo. La oscuridad parecía más densa, unos metros delante de nosotros, como si allí la noche hubiera concentrado toda su negrura. Traté de enfocar la linterna en esa dirección y me quedé helado al ver lo que parecía ser una serie de figuras encapuchadas, inmóviles. Sus rostros permanecían ocultos bajo telas negras y, pese a ello, podía sentir sus miradas fijas sobre nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido gutural rompió el silencio, resonando en la noche como un lamento ancestral. Uno de los encapuchados alzó los brazos con lentitud, dejando ver unas manos huesudas y temblorosas. Señaló en nuestra dirección, y entonces sentí un terror primario que me enraizó en el suelo. Mi hermano, con un hilo de voz, me dijo que debíamos retroceder. Sin quitarles la vista de encima, comenzamos a caminar hacia atrás, intentando no tropezar con las raíces y rocas que sobresalían del suelo. La figura que había alzado los brazos dejó escapar un gemido, y todos los demás encapuchados se lanzaron hacia nosotros con sorprendente velocidad, rompiendo la quietud con pisadas firmes y ruidosas. Mi hermano gritó que corriera, y eso hice. Corrí con todas mis fuerzas, apartando ramas y arbustos, sintiendo cómo mi corazón latía al borde del colapso. Podía escuchar el sonido de varias pisadas que nos seguían, acompañadas de esos susurros convertidos ahora en alaridos de furia o desesperación. En un giro desesperado, en mitad de la carrera, tropecé con un tronco caído y me golpeé la rodilla. Caí al suelo con un chillido de dolor, pensando que ese sería mi fin. Miré hacia atrás, esperando ver a las figuras rodeándome, pero la linterna que aún sostenía iluminó solo la negrura y algunos troncos retorcidos. Mi hermano me levantó como pudo, y continuamos huyendo sin mirar atrás, guiándonos únicamente por la débil luz de la linterna y el recuerdo de la dirección de nuestro campamento. Cuando finalmente llegamos al claro, prendimos la hoguera con más leña, buscando la mayor luminosidad posible, como si el fuego pudiera protegernos de la noche. No volvimos a escuchar ni un solo susurro, ni vimos movimiento alguno en el borde del bosque, pero la tensión no se disipó. Recogimos nuestras cosas con rapidez y caminamos el resto de la noche a marchas forzadas, dirigiéndonos hacia el sendero que nos llevaba de vuelta al pueblo. A la mañana siguiente, al contar nuestra historia en una pequeña cafetería de la zona, los lugareños se miraban con semblante serio. Algunos decían que, desde hacía décadas, habían circulado rumores de cultos paganos en lo más profundo de esos bosques, mientras que otros afirmaban que eran solo leyendas destinadas a asustar a los forasteros. Lo único que sé es que ese murmullo inhumano y la visión de esas figuras encapuchadas me acompañan en mis pesadillas, recordándome que existen horrores en lugares recónditos de la tierra, esperando a que alguien se adentre lo suficiente para ser testigo de ellos. Todo comenzó cuando recibí un correo anónimo en mi bandeja de entrada. Era un mensaje escueto, escrito en un tono casi imperativo. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mañana a medianoche, estacionamiento del centro comercial Riverton, nivel subterráneo. El remitente figuraba como una serie de números y letras inconexas, y no había ningún dato que me permitiera rastrear su origen. No entendía por qué alguien querría citarme en un lugar tan lúgubre y a esa hora, pero la curiosidad y un extraño presentimiento me impulsaron a asistir. A las 12 en punto, descendí por la rampa del centro comercial, que a esas horas estaba completamente cerrado. Las luces frías de neón parpadeaban
alumbrando tímidamente unas columnas de concreto y varios espacios de estacionamiento vacíos. El lugar estaba envuelto en un silencio abrumador, roto únicamente por el eco de mis pasos y el zumbido de las lámparas. Al llegar al nivel subterráneo, busqué algún indicio de que hubiera alguien más. Durante unos minutos no vi a nadie, solo pasillos desiertos y sombras. Fue entonces cuando noté que, en la distancia, una silueta se deslizaba entre las columnas. Me acerqué con cautela y en ese momento escuché un murmullo bajo, como si la persona se hablara a sí misma o recitara algo que no podía comprender. La figura se detuvo bajo una lámpara que emitía una luz mortecina, revelando a un hombre de rostro demacrado y ojos hundidos en profundas ojeras. Parecía asustado y nervioso. Me hizo señas para que me acercara. Habló con un hilo de voz, como si temiera ser oído por alguien más. «Gracias por venir. Están detrás de mí. No sé cuánto tiempo me queda». Intenté preguntar a quiénes se refería, pero en lugar de responder, me tomó del brazo, clavando sus dedos con fuerza. Descubrí algo en el archivo del hospital abandonado, algo que no debía ver. La palabra hospital se quedó resonando en mi cabeza. Todos en la ciudad conocían las historias del viejo Hospital Haven, clausurado 10 años atrás tras una serie de incidentes inexplicables. Hubo informes de pacientes que desaparecían sin dejar rastro, murmullos nocturnos y habitaciones selladas donde nadie podía entrar. Las autoridades lo cerraron abruptamente y vetaron el acceso al público. Pero la rumorología continuó alimentando leyendas sobre experimentos prohibidos y seres deformes que supuestamente deambulaban por los pasillos. El hombre me rogó que fuera con él a ese hospital, asegurándome que allí podría ver por mis propios ojos aquello que lo había condenado. Su desesperación me impactó, y pese a que todo mi instinto gritaba que me alejara, algo dentro de mí cedió ante la curiosidad y el impulso de ayudarlo. Subimos a mi coche y nos dirigimos hacia la periferia de la ciudad, donde se alzaba la imponente y abandonada estructura del Hospital Haven. La entrada principal estaba cercada con alambre, así que rodeamos el edificio hasta encontrar un hueco en la valla por el que pudimos deslizarnos. El hombre avanzaba con la urgencia de quien huye de un fantasma. Al pisar el vestíbulo, la linterna que llevaba alumbró unos azulejos rotos y charcos de agua estancada. Por los pasillos se esparcía un olor acre, mezcla de moho y químicos antiguos. Las paredes mostraban grafitis y manchas oscuras, quizá de humedad, aunque mi imaginación ya me sugería que podrían ser de algo más siniestro. Caminamos en silencio, con las luces de nuestras linternas, recorriendo las puertas destrozadas de cada habitación. Algunas camas seguían allí, oxidadas y cubiertas de polvo. Sentía una especie de angustia sorda que me oprimía el pecho, y el hombre a mi lado se estremecía con cada sonido mínimo. En un momento, se detuvo y señaló una puerta metálica reforzada, casi intacta. Me dijo que allí dentro se guardaba la evidencia de los experimentos que se realizaban en secreto. Estaban obsesionados con prolongar la vida, con curar lo incurable, susurró con voz temblorosa. Pero algo salió mal. Forzamos la puerta con la ayuda de una palanca que encontramos en el pasillo. Casi de inmediato percibí un hedor nauseabundo, como si detrás de ese umbral el tiempo se hubiera detenido para conservar la muerte misma. La habitación se reveló más grande de lo esperado, llena de estanterías con frascos sellados y equipos médicos obsoletos. Algo se movió en la penumbra. Iluminé el lugar con la linterna y vimos varios tubos que alimentaban tanques de cristal. Dentro de uno de ellos flotaba lo que parecía un cuerpo deforme, con extremidades retorcidas y un rostro irreconocible. El hombre junto a mí retrocedió un paso, y fue entonces cuando escuchamos un sonido metálico detrás de nosotros. La puerta volvía a cerrarse, como si alguien la empujara desde afuera. Me precipité a sujetarla, pero era demasiado tarde. Un golpe sordo resonó, y una voz grave irrumpió en la quietud.
ordenándonos permanecer en silencio. De pronto, las luces de emergencia del hospital se encendieron, parpadeando con un resplandor rojizo y enfermizo que reveló la magnitud de nuestro error. Dos figuras con uniformes oscuros avanzaron, sus rostros cubiertos por máscaras. Nos apuntaron con linternas intensas, cegándonos momentáneamente. Grité algo ininteligible y el hombre empezó a suplicar que nos dejaran salir, asegurando que no divulgaríamos nada de lo visto. Pero esas personas no respondieron. Uno de ellos accionó un interruptor y el tanque de cristal se abrió con un siseo. El líquido se vertió al suelo, escurriéndose por las baldosas. En ese instante, comprendí que aquello que yacía en el interior estaba vivo y que, de alguna manera, nos habían conducido hasta ahí para ofrecernos a esa abominación. La criatura se incorporó con movimientos espasmódicos, dejando caer charcos de fluido espeso a su alrededor. En sus ojos no había nada humano. Eran dos cuencas vacías llenas de una furia primitiva. El hombre que me había llevado hasta allí gritó e intentó correr hacia la puerta bloqueada, pero un alarido antinatural llenó la sala cuando la criatura se abalanzó sobre él con una agilidad sobrehumana. Con un horror indescriptible, fui testigo de cómo esas manos deformes lo atraparon. Lo último que vi, antes de desmayarme, fue el rostro desfigurado de la criatura acercándose al mío, como si disfrutara de mi terror. Cuando desperté, me encontraba en el estacionamiento subterráneo del centro comercial, recostado sobre el frío concreto. No había rastro del hombre que me escribió, ni de esas figuras con máscaras, ni mucho menos de la abominación del hospital. Sin embargo, al levantarme sentí un dolor punzante en el brazo. Bajo la manga, descubrí una marca extraña, semejante a un tatuaje mal trazado, con un símbolo que nunca había visto. Su contorno parecía latir, recordándome que mi encuentro con lo desconocido no fue un simple sueño. Hoy, cada vez que paso cerca de aquel hospital abandonado o escucho murmullos sobre experimentos siniestros, siento que la marca se calienta, como si algo me reclamara desde la oscuridad. Y me pregunto cuándo volverá a perseguirme esa pesadilla hecha carne, o si en realidad jamás me liberé de ella.